Quedábamos la vez anterior con los elementos que tienen que ver con el reino. Ya habíamos hablado también de las llamadas instituciones, cuando hablamos de los saduceos, de los fariseos, de los celotes. Hablamos también de los esenios, esos distintos grupos en el tiempo de Jesús. E incluso dijimos que algunos de ellos, en el caso de los celotas o celotes, posiblemente algunos pertenecieran al equipito de los seguidores de Jesús. Sin embargo, ninguno de estos grupos respondía, decíamos esta misma semana, respondía a quitar de en medio las instituciones propias de Israel, representadas en la monarquía, representada en el templo, representada en el poder propiamente, sino en términos más nuestro era un quitarte tú para ponerme yo. Vamos a dar seguimiento a lo que el biblista Juan Mateos nos hace, y esto todavía es parte del marco introductorio que hemos dicho en estos días, así que nos sirva para ello. Los que siguieron a Jesús, la muchedumbre, podemos hacer distinciones yo me atrevería a decir de tres equipos, teniendo presente que en el de los apóstoles encontramos dos. De aquellos 12 hay 3, Pedro, Santiago y Juan, que van a ser como los más cercanos, el compinche, por decirlo de alguna manera, de Jesús. Y lo encontramos en distintos momentos en los evangelios, cuando dice que Jesús, retirándose con Pedro, Santiago y Juan, recordemos la transfiguración, que nos sirva como botón de muestra. Aparte del grupo de los 3 está el de los 12, y aparte del de los 12 están los discípulos. Y discípulo es simplemente aquel, es lo que significa la palabra discipuloi en griego, aquellos que siguen, que van siguiendo. Dentro de lo que sigue también hay gente, hay multitudes, hay muchedumbre. Por ejemplo, en los alrededores de la región, de la zona que estuvo Jesús, por ejemplo, en Galilea, Jerusalén, Judea, la Decápolis, la Transjordania, mucha gente sigue a Jesús. Recordemos el texto, por ejemplo, de las multiplicaciones de los panes. Se va a hacer algún tipo de aclaración que mucha gente la va a hacer Jesús. Le siguen porque tuvieron con qué comer. Por lo tanto, que haya gente en torno a la persona de Jesús no necesariamente quiere decir que son seguidores, es decir, discípulos. Que haya gente en torno a la persona de Jesús no necesariamente quiere decir que sean apóstoles. Pero para ser apóstoles, es decir, un enviado, se tiene que ser discípulo. Pero no todo discípulo es apóstol. En esta manera de introito, de introducción, vamos a encontrar que con el gentío, así termina el capítulo 4 del Evangelio de Mateo para iniciar el capítulo 5, que es donde se encuentra nuestro sermón de la montaña y la parte inicial que serían las bienaventuranzas. Nos encontramos que Jesús va a tomar un espacio que es natural, el monte. Primero, como espacio geográfico, da la posibilidad de ponerse en la altura y poder ver la extensa población, la multitud, el gentío, la muchedumbre que le acompaña, y en términos naturales, como si fuera una especie de areópago moderno, pero la montaña va a servir como el elemento, como altar, podríamos decir, donde puede ver a la mayoría, y el elemento propio importante de la comunicación, lo visual, poder ver a toda la gente. Si estuviera al mismo nivel Jesús de la gente, posiblemente los que están más cerca, en corro, en torno a él, podrán ver y escuchar. Pero hay un segundo elemento que es el punto religioso, además del natural de subir para poder tener una visión, el elemento religioso dentro de la mentalidad del pueblo de Israel de lo que va a significar el monte. Las grandes revelaciones de Dios se dan en el monte. Ya habíamos hablado de Sinaí, Moisés en el Sinaí, los momentos, por ejemplo, de la transfiguración y todo lo que significa una elevación dentro de aquella cultura se entendía como el elemento de la presencia de lo divino, de Dios. Por lo tanto, ya tenemos el elemento natural para poder observar a todo el mundo y poder tener una buena comunicación, y el elemento propiamente religioso, que es el de la altura, es signo de presencia de lo divino. Lo dice, por ejemplo, Juan Mateo de esta manera:
En todas estas culturas y en los evangelios, el monte o la montaña es el lugar simbólico de la presencia de Dios en relación con la historia humana. Y por lo tanto, que Jesús tome este símbolo, ahora no solamente va a ser de la presencia de lo divino, sino de aquello divino que está ligado al ser humano. Sale del ser humano, toma el elemento divino, y el elemento divino, en este caso Jesús, vuelve al humano. Y este dato es importante tenerlo presente dentro de la cultura judía, que puede tener muy presente a Moisés, lógicamente, y ya hemos dicho que Jesús sería como el nuevo Moisés, liberador de Israel, pero otro tipo y modelo de liberación. En el caso de Moisés subiendo al Sinaí, Moisés sube solo, y Dios le habla a Moisés, y Moisés le hablará a la gente aquello que Dios ha hablado. Incluso hay momentos que la gente dice: preferimos que sea tú porque no queremos escuchar el estruendo de la voz del Señor. En el caso de Jesús, que es una nueva representación dentro de aquella mentalidad del nuevo Moisés, la nueva alianza, la nueva liberación que se da para el pueblo, ya no es Dios que habla a Jesús para que Jesús hable. No. Es Dios mismo en la persona del Hijo que se está transmitiendo al ser humano. Y con esto se da una ruptura importante, que es la de la lejanía mental, psicológica que se tenía de un Dios tan por las alturas que era inalcanzable. En la persona de Jesús, este Dios inalcanzable, Dios Hijo, está muy ligado al quehacer, a la cotidianidad de la gente. Dijimos entonces el monte como lugar simbólico de la presencia divina en contacto con la humanidad toda. Por eso, entonces Jesús sube al monte, para que este contacto con la divinidad no sea un contacto ocasional en algún momento, sino que Dios, como diría el Evangelio de Juan en el prólogo, el Verbo se hizo carne y habitó entre la humanidad toda. Jesús sube, por lo tanto, a la esfera divina, se sienta. El hecho de sentarse da la categoría de majestad. La majestad tiene que ver con la monarquía es el rey es el que dirige. Todo esto diciéndolo porque a lo que vamos a entrar dentro de las bienaventuranzas será precisamente a este reinado de Dios que está cerca, dirá Jesús, o el evangelista en distintos momentos en los evangelios sinópticos presenta a Juan el Bautista diciendo que ya está cerca, el hacha está cerca porque el reino se aproxima. Dicho esto, con esta presencia podríamos hacer una referencia que le hace el mismo evangelista Mateo a aquello que antes había dicho el profeta Isaías. Ya no es el Dios lejano de las alturas, sino que será el Emmanuel, Dios con nosotros. No se da una separación entre lo divino o lo humano, como dirían algunos teólogos, solamente un Dios que asume toda nuestra humanidad puede hacer que esta humanidad retome toda su divinidad. Los discípulos, entonces, ahora están con la presencia de Jesús, los discípulos y sobre todo los apóstoles, con una cercanía mayor, con una experiencia mayor de todo lo que tiene que ver con lo divino y sobre todo a partir de las enseñanzas que, como ya dijimos en videos atrás, con este discurso programático, los capítulos 5, 6 y 7 de este mismo Evangelio de Mateo, todo ese discurso programático, todo ese sermón del monte, van a estar el discipulado, van a estar los apóstoles y el gentío, lógicamente, también, pero los más cercanos van a tener una experiencia mayor de un Dios, como hemos dicho ya, no distante, sino de un Dios cercano, que se queda a morar entre los propios. Toma la palabra Jesús en el Evangelio de Mateo y se inicia diciendo: Él, Jesús, tomó la palabra y se puso a enseñar. Este detallito que se da desde el inicio del capítulo 5, se puso a enseñar, no se puso a informar. Hay una distinción simple. Informar es para que tú conozcas sobre algo. Informar es algo que es desconocido para ti, se te está diciendo para que
maneje, si queremos, válganos la redundancia, la información. Pero Jesús no se puso a informar, se puso a enseñar. Y enseñar implica una convicción profunda tanto del que va diciendo, del que va enseñando, como del que recibe la enseñanza, porque tiene que comprometerse con lo enseñado. Por lo tanto, tiene que darse una praxis histórica entre la palabra que Jesús dice para los cercanos y lo que va a ser el accionar de esas mismas gente que están siguiendo a Jesús. Por lo tanto, tiene que parecerse a aquel que le está enseñando. En Mateo podríamos recordar algún momento que Jesús hace como una especie de cuentecito diciendo que estaba enseñando en la plaza y algunos le dicen, mira maestro, pero nosotros cuando tú enseñabas en la plaza nosotros estábamos presentes. Y eso es verdad. Pero el evangelista va a decir que Jesús dice, apártense de mí, malditos. Porque Jesús puede enseñar, pero no necesariamente lo que estemos en derredor aprendemos de lo enseñado. Es como si usted pasa por la universidad sin que la universidad pase por usted. Usted pasa por la escuela, pero la escuela necesariamente no pasa por usted. Por lo tanto, entre informar y enseñar, hacemos esta ligera distinción. Jesús enseña para que aquello enseñado como maestro, el discipulado, es decir, quienes le siguen, tienen que estar en esta misma sintonía del seguimiento. Simplemente es hacer aquello que el maestro va a decir. Y en la enseñanza, sigo a Juan Mateos, tiene necesariamente que ser aplicado en la vida del discípulo. De manera que aquello que el discípulo va aprendiendo no va a ser para los demás, sino un reflejo, una imagen, si queremos hasta una semejanza de aquello que ha aprendido de quien enseña, del maestro. Tomando esta primera parte, ya podríamos pasar en un segundo momento a todo lo que tiene que ver el encuadramiento propio de estas bienaventuranzas del Señor.